Bien, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Miguel no va a poder venir porque traía una afección de la garganta. Ahorita vamos a orar por él también, como comunidad. Y bueno, pues vamos a continuar este salmo que habla del gran poder de Dios demostrado a través de la creación, ¿no? Acompáñenme a orar, por favor. Señor, te damos muchísimas gracias porque estás con nosotros. Gracias, Padre, por esta reunión que tenemos, por este salmo que estamos viendo. Te queremos pedir, Dios, que tú hables a nuestro corazón, que tú permitas que lo que recibamos por nuestros oídos y lo procese en nuestra mente, en nuestro corazón lo reciba, Señor. Sobre todo, Padre, que podamos ser enfrentados a través de la naturaleza divina que tú tienes y del poder que tienes a través de la creación. Te queremos pedir por todo esto. Te pedimos por Miguel, que no pudo venir hoy por su afección en la garganta. Te queremos pedir que tú lo guardes, lo cuides, que tú guíes el tratamiento que deba de tener y que tú permitas, Padre mío, que él pueda estar con nosotros el próximo domingo. Te pedimos por todo esto. Guía desde luego también, Señor, la predicación de Mauricio. Permite, Padre, que pueda unirse a través de la santa dirección de tu Espíritu, Señor, y que podamos salir muy edificados después de esta reunión. Te queremos pedir por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces habíamos visto la vez anterior acerca de que este salmo comienza de la misma manera, con la misma estrofa de bendice alma mía a Jehová, y hablaba, inmediatamente entra al tema y dice: Dios mío, ¿cómo te has engrandecido? Te has vestido de gloria y magnificencia. Estábamos viendo que la creación en sí es un testimonio de Dios. Nos lo habla el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nos lo cuenta esa primera parte de Romanos, esos versículos que leímos del capítulo 1 de Romanos, que nos habla de que Dios ha dejado sin pretexto a los incrédulos y a los ateos ¿por qué los ha dejado sin pretexto? Porque ellos pueden ver, porque el hombre puede ver, y no solamente hablo de incrédulos y ateos, en general el hombre puede ver a través de la creación las cosas que son invisibles de Dios. ¿Por qué son invisibles de Dios para nosotros? Sabemos que Dios, con toda su gloria, con toda su santidad, no podría mostrarse tal como es delante del hombre, porque el hombre, con su debilidad, con su pecaminosidad, en este momento moriría. Tendremos que ser transformados para poder ver a Dios, pero eso no implica que no puedas tener una relación con Dios. Simple y sencillamente no puedes estar delante de su majestad y delante de su gloria, ¿verdad? Hemos visto cómo, por ejemplo, hay dos eventos importantes en la historia de Israel. Uno cuando se inauguró el tabernáculo en la época de Moisés y Aarón, y otra cuando se inauguró el templo en la época de Salomón. ¿Y cuál fue el evento que sucedió en estas dos ocasiones? La gloria de Dios inundó el lugar santísimo de tal manera que aunque los que oficiaban, estos sacerdotes que oficiaban, tuvieron que salirse, ¿no? Y bien, regresando a nuestro tema del Salmo, estábamos viendo, vamos a empezar a ver acerca de la luz. ¿Qué dice el versículo 2? Dice: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece, el versículo 3, sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. A mí me gusta mucho esta parte porque habla del evento creativo de Dios. ¿Cómo empieza la Biblia? Empieza
a través del evento creador de Dios. Empieza diciendo que Dios creó los cielos y la tierra, y empieza a dar en cada día de la semana qué fue lo que creó, qué fue lo que Él hizo. Y me llama mucho la atención porque lo primero que creó precisamente fue la luz. Y creó Dios la luz. Acuérdense, si nos vamos un poquito a lo que es esa primera parte de Génesis, nos habla, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y en el versículo 3, me parece, dice, así que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. ¿Mande? Y fue la luz. Y entonces es impresionante. Hay muchas teorías y no nos vamos a meter ahorita porque ni siquiera sé yo cuál es la correcta, ¿no? Acerca de que por qué si Dios primero creó los cielos y la tierra y después dice el segundo versículo la tierra estaba desordenada y vacía, y entonces da la impresión que después Dios tuvo que hacer como una remodelación, ¿no? Pero no nos vamos a meter en eso porque finalmente pues, no lo sabemos, no tenemos más datos. Pero lo que sí podemos ver es enfocarnos en ese proceso creativo de 6 días, que es algo impresionante. Y aquí nos habla de 2 elementos muy importantes que estuvieron, el agua, perdón, es el segundo, sí, la luz y después el agua. Bueno, había agua y Dios puso orden a todo ese caos. Fíjate que hizo 2 cosas muy curiosas con el agua. Lo primero que hizo fue dividió las aguas y parece que puso aguas en la tierra y aguas en la atmósfera. Y el segundo evento que hizo con el agua es que separó las aguas de la tierra. Dice Génesis 1 del 6 al 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue tarde y mañana del día segundo. Algunas personas piensan que Dios, antes del diluvio, había una gran expansión de aguas, una gran expansión de ¿cómo se llama? Una atmósfera muy cargada de agua, como un gran toldo protector, alrededor de la tierra, ¿no? Y piensan algunos que a eso se refiere precisamente esta parte de Génesis, ¿no? Y bien, pues a mí me llama mucho la atención. Vamos a pasar primeramente a lo que es la luz. La luz la menciona como el primer elemento creativo de Dios. Es el primer elemento en donde Dios empezó a poner orden a esa tierra desordenada. Ahora, no vamos a tener aquí una clase de biología porque yo no sé biología, pero me impresiona porque esto, ¿cómo podemos adaptarlo en nuestra vida? Nuestra vida generalmente es como ese versículo 2. En un principio, Dios nos creó, Dios nos hizo con un plan. Pero nosotros tomamos nuestra vida en nuestras manos y entonces nuestra vida se desordenó. ¿Y cómo nos encuentra Dios? Con una vida desordenada y vacía, como encontró la tierra. Y lo primero que dijo Dios es, hágase la luz. ¡Qué impresionante! La luz es tan importante, tan importante. La luz es algo que todavía no nos explicamos completamente su naturaleza, su comportamiento. El hecho de ver características físicas de la luz, como por ejemplo de que se recorre en un segundo 300,000 kilómetros, es algo que dices, wow, no me imagino cómo puede ser, ¿no?
Y así muchas otras características que puede tener la luz. Bueno, esa luz Dios la creó y vio Dios que la luz era buena. De la misma manera, cuando Dios llega a tu vida, la luz, él la ve desordenada y vacía, entonces tiene que prenderse una luz. Hemos visto que el Salmo 119 dice: luz a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Qué impresionante! ¿Cómo es la forma como Dios trae luz a tu vida? A través de la palabra, a través de que alguien te comente su palabra o a través de que tú la leas. Eso es algo muy importante. Vemos, por ejemplo, este versículo que dice: el que se cubre de luz, como de vestidura. Dios está cubierto de luz. Dios es luz. Me impresiona cuando Moisés pasó 40 días y 40 noches delante de Dios en el monte Sinaí. Él tuvo un compañerismo muy profundo con Dios. Y cuando bajó a la tierra, dice la Biblia que su rostro resplandecía. Cuando tú pasas mucho tiempo con una persona, hay veces que dices, me acuerdo que yo me gustaba de soltero contar muchos chistes, y una vez y le contaba chistes a mi esposa, que en aquel entonces era mi novia, y entonces le decían sus familiares: oye, ¿viste a Alejandro, verdad? Pues le contaba un chiste y dice: oye, ¿viste a Alejandro, verdad? Entonces hay muchas cosas que cuando tratas a una persona las adquieres, dichos, algunas, no sé, muchas cosas, ¿no? De la misma manera Moisés, digo, si puedo hacer esa ¿cómo se llama? Semejanza, pasó tanto tiempo con Dios que su rostro irradiaba. Tan es así que las personas que lo veían les molestaba, los deslumbraba, y él tuvo que ponerse un velo. Bueno, muchos años después esto mismo pasó con Jesús, cuando va con sus discípulos al monte donde Jesús se transfigura, para mostrarle a sus discípulos que Él era Dios, que Él tenía una gloria de Dios y que Él había decidido despojarse de esa gloria y venir como el más humilde de los hombres. Pero en ese momento los discípulos lo vieron resplandeciente, junto con Moisés y Elías. Pues qué importante es la luz para Dios. Fíjate lo que dice aquí, cómo se nos narra en este salmo esta maravillosa energía utilizada como la vestidura del mismo Creador. Dice, fíjate lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. El único que tiene, hablando de Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Esto es lo que hablaba Pablo, es al final de esta carta, y es una doxología, o es como una despedida final, en donde él dice: ¿a quién vas a hacer la honra? ¿A quién va a ser el imperio eterno? A un Dios que habita en, ¿cómo se llama?, en la luz inaccesible, una luz que nosotros no podemos llegar. Ahora, todo esto está muy arriba, vamos a bajarnos un poquito. Dios, la luz te ilumina y te guía en la oscuridad. ¿Te atreverías a ir a un bosque oscuro sin una linterna? Pues no, ¿verdad? Pero también cuando estás en una habitación oscura y alguien prende la luz, te molesta, ¿no? Estos son dos efectos que tiene precisamente la luz. Tanto te sirve como guía para que no tropieces, como también te puede molestar,
porque no estás acostumbrado a ella. De la misma manera actúa las enseñanzas y la palabra de Dios en nuestra vida. Nos guía, nos muestra nuestras áreas que están mal, pero también muchas veces causa dolor, como el dolor que tienen tus ojos cuando se enciende una luz repentina. Así nos puede causar ese dolor de enfrentarnos y darnos cuenta de cosas que estábamos mal, ¿no? ¿Y sabes cuáles son las cosas más dolorosas? Las que pensabas que estaban bien y de repente Dios enciende la luz y te das cuenta lo mal que estabas. Pero gracias a Dios por esa luz. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la luz de la palabra nosotros? Vamos a decirle a Dios, no, apágala, mejor prefiero, hay unos, por ejemplo, hay unos como contactos que se llaman atenuadores, y que tú le bajas una perillita y la luz se va bajando, ¿no? Dios, pónmela al 10%, ¿no? Para que alcance a ver un poquito, pero no todo, ¿no? A veces queremos hacer eso con Dios, y eso lo hacemos cuando nosotros discriminamos o nos saltamos cosas de la palabra. Dijo, bueno, esto está padre, me gusta mucho de escuchar las historias de Daniel, ¿no? Pero esto de Isaías, que me enfrenta fuertemente con mi pecado, no me gusta. Entonces le bajo al dimmer o al atenuador 10%, ¿no? ¿Sabes qué? No te acostumbres a vivir con poca luz. Si tú no tienes una lectura diaria de la palabra, tú estás haciéndole al dimmer de la palabra de Dios muy bajito. Entonces es muy importante que tú tengas la luz de la palabra en toda la plenitud. Ahora sabemos que Dios no quiere quemarnos con su luz, pero sí quiere alumbrar y que podamos ver perfectamente lo que tenemos que arreglar en cada momento. Ahora, Jesús también nos habla de esa luz, y de hecho Él habla de que sus discípulos deben de ser lucecitas, deben ser esas lámparas. Pero fíjate que pasa algo curioso con el hombre. El hombre no puede emitir esa luz. No es como el sol. El hombre es más bien como un satélite, como la luna, que la refleja. ¿Se han fijado estos días lo hermoso que está la luna en la noche? Cuando hay una luna llena, como inclusive alumbra. Entonces así Dios quiere que seamos esos luminares. No pretende que tengamos nosotros la fuente de luz, porque la única fuente de luz es Dios, pero sí quiere que nosotros podamos reflejarlas. ¿Cómo está tu vida? ¿Refleja realmente y fielmente la luz? ¿Tú sientes? Tu vida es aliento para aquellos que están cerca de ti y quieren vivir para el Señor. Y también tu vida es molestia para aquellos que no quieren vivir para Dios. Si tú en tu lugar de trabajo, escuela, casa, recibes ataques por la forma en que vives y vives piadosamente, alégrate, porque quiere decir que estás reflejando bien tu luz. Bien. Se nos habla también en el siguiente versículo, dice que establece sus aposentos, dice, extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, que el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Es impresionante porque aquí habla Dios de que Dios habita también en las aguas. Y nos habla de que es un lugar, las aguas finalmente es un lugar accesible, poco accesible al hombre o difícil de acceder. Pero además representa estas aguas al mar. El mar es lo más vasto que podamos ver en la tierra. De hecho cubre tres cuartas partes de la tierra aproximadamente. No me acuerdo si 2/3 partes o 3/4 partes. Pero además no solamente es vasto en extensión, sino es completamente es profundo, ¿no? Y este mar nos lleva a través de la Escritura a apreciar el poder de Dios. ¿Nunca has estado en un peñasco, en un risco cerca del mar, y sobre todo especialmente en la noche,
¿Y no has escuchado el estrellarse de las olas en las rocas? Eso es algo impresionante, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, a la quebrada ahí en Acapulco y escuchas sobre todo de noche ese ruido, te infunde un temor, ¿no? Ajá. Un respeto, porque es una fuente muy grande de energía. También el mar nos habla de las circunstancias exteriores que pueden estar fuera de nuestro control, tal como el viento, la marea, las tormentas, y que inclusive muchas veces están fuera del control aún del marinero más experimentado. En el Salmo 107 vamos a ver el ejemplo de un barco que está naufragando por causa de la tormenta, y aún toda la experiencia de los marineros no sirve para poder sacar adelante al barco, ¿no? Bueno, pero aquí hay una buena noticia. Dios está sobre las aguas. ¿Y sabes qué? Dios está sobre esas circunstancias difíciles, poderosas, que nos llevan a que están fuera de nuestro control, pero que gracias a Dios están sobre el control de Dios. ¿Qué hicieron los marineros de Jonás? Con Jonás. Bueno, hicieron lo que Dios quería a través de Jonás. Oraron a Dios, Dios les mostró y obedecieron finalmente a Dios a través de lo que les dijo Jonás. Y cuando cumplieron la voluntad de Dios, los marineros, el mar fue aquietado completamente. La paz de Dios llegó ahí. Así que Dios está al absoluto control del mar y además de sus temporales, ¿no? Este versículo que estábamos leyendo precisamente aquí, que dice: no solamente establece los aposentos entre las aguas, sino que también pone las nubes por su carroza y anda sobre las alas del viento. Qué hermoso es saber que Dios tiene control de todo esto, y que además en el Nuevo Testamento nos habla de Jesús, que también tiene control de todo esto. Vamos a ver Mateo 8 del 26 al 27. Estaban los apóstoles en una barca y empezó a haber una tormenta no muy grande, más o menos mediana. Y entonces Jesús estaba completamente dormido y los otros estaban con toda su sabiduría de pescadores tratando de sacar adelante la embarcación, y estaban muy asustados. Y vieron a Jesús dormido y lo despertaron, le dijeron: Señor, ¿que no te da cuidado en nuestras vidas? ¿Cuántas veces estamos en un problema nosotros, en una situación, y nuestro clamor es: Señor, ¿que no te da cuidado lo que está pasando conmigo? Así hicieron con Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Se despertó y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese hombre es el mismo Dios que su aposento está en las aguas, que su carroza está en las nubes, que anda sobre las alas del viento. Y el mismo que quiere tener una relación contigo, si es que todavía no la tienes. Marcos 6, 47 al 48. No solamente Jesús hacía eso, sino también podía caminar sobre el agua. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo, hablando de Jesús, en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Aquí había dos situaciones para los apóstoles, para los discípulos: la fatiga y el viento en contra. A veces nos sentimos así, ¿no? Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Una vez más vemos al Dios por encima de los temporales, por encima del mar, por encima de los vientos. Pues ese es el Dios que quiere tener una relación contigo.
Así que estos versículos y toda esta enseñanza debe de ser un gran aliento para nosotros, ya que Dios, el Dios que nos salvó, el Dios que nos está llamando y al que servimos, tiene el control completo de nuestras vidas, incluyendo las tormentas. Y bien, por si fuera poco, viene el siguiente versículo que dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, aquí claramente nos habla de que esto, no solamente Dios no tiene un control sobre las cosas terrenales, sino también por las cosas espirituales. Y claramente se nos habla de que estos vientos, sus mensajeros y estas flamas de fuego son, como lo que veíamos en el Salmo 103, ángeles, es su corte, ¿no? Podemos ver que la palabra en hebreo utilizada para vientos es ruaj, que es la misma utilizada para el espíritu, y malak, mensajeros. Mensajeros, ustedes saben que la palabra ángel viene del griego y que significa mensajero. Así que estas palabras hablan de que Dios creó también a los espíritus y a los ángeles. En algunas traducciones, como la NTV, por ejemplo, habla de mensajeros también, ¿no? Y bien, los ángeles están al servicio de nuestro Creador y cumplen rigurosamente sus órdenes, como lo habíamos visto al final del Salmo 103. Ellos son mayores que nosotros en inteligencia y en poder, pero aún así obedecen inmediatamente a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo conocen y lo ven. Es importante que tú vayas conociendo mejor a tu Dios, porque yo te aseguro que tu obediencia, que ahorita puede ser pequeña, si tú lo conoces de una manera más profunda, va a ser una obediencia mucho mejor, porque tú vas a saber y vas a confiar perfectamente en la persona que te está pidiendo lo que te está pidiendo. De este versículo hace alusión Hebreos capítulo 1, versículos 6 al 9, fíjate lo que dice. ¿Y por qué hace alusión? Porque Hebreos habla de Jesús, y entonces lo está comparando con los ángeles. ¿Quién es mayor, Jesús o los ángeles? Entonces Hebreos nos dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito, o sea Jesús, en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Esto lo saca de este salmo. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bien, así que podemos ver que Dios no solamente tiene potestad sobre los elementos naturales, sino también sobre una esfera espiritual que nosotros no conocemos completamente, pero que Dios tiene control también sobre eso. Y bueno, pues este tipo de versículos nos debe de alentar a servirlo, ¿no? A conocerle y a conocerle más, para que nuestra obediencia se perfeccione.